El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, hemos iniciado ya el tiempo santo de la Cuaresma. Cuaresma, que significa 40 días de preparación para la Pascua que celebraremos, Dios mediante, en la próxima Semana Santa. La Cuaresma entonces se nos propone en la Iglesia como un camino personal, como un camino familiar, pero también como un camino comunitario, como un camino eclesial para la conversión a través de la penitencia. Sí, Cuaresma tiene que ver mucho con conversión. Conversión no porque seamos malos, bueno, algunos sí, pero porque podemos ser mejores. Conversión porque podemos ser mejores, porque tenemos un gran potencial de bondad que tal vez sigue ahí sin descubrirse o sigue adormilado, porque tenemos un gran potencial de bondad que podemos colaborar con nuestro país, con la sociedad, con la iglesia y con otros más. Penitencia, porque uno no se hace mejor solo de buenas intenciones. Uno no se hace mejor solo de deseos, de ilusiones, de promesas. Uno no se hace mejor por decretos. Hoy decreto hacerme bueno y que no pase nada malo. No, cambiamos y mejoramos con actos concretos que con esfuerzo, con dedicación, nos van llevando a revisar y a evaluar nuestra vida. Oigan, entonces la Cuaresma, qué buena oferta, qué buena oportunidad para quien ya olvidó su misión en este mundo. Qué buena oportunidad para quien ya abandonó, por ejemplo, sus propósitos de Año Nuevo. Qué buena oportunidad para quien vive arrastrando la cobija o en el aburrimiento. La Cuaresma, qué buena oportunidad para quien vive en el desorden, para quien vive en el error, en la confusión, o para quien va a tomar decisiones importantes. La Cuaresma es el tiempo oportuno. Y hay 3 prácticas penitenciales que en concreto se nos invita a realizar. Primero, el ayuno y la abstinencia. El ayuno y la abstinencia para vaciarnos de todo aquello que no nos ayuda, de todo aquello que nos lastima o de todo aquello que no sirve a la vida y a nuestros buenos propósitos. Segundo, la oración. La oración para llenar nuestros vacíos y llenarlos con Dios, con su gracia y con su bendición. Porque nuestros vacíos también los podemos llenar con cualquier persona, con cualquier objeto o con cualquier circunstancia o momento. Por eso el ayuno y la abstinencia no tiene razón de ser en sí mismo. Siempre va conectado con la oración. No es para enflacar, para vernos mejor o para... no es una dieta en sí misma. Es saber vaciarnos física,
y espiritualmente para poder llenarnos de Dios. Pero fíjense, la tercera práctica penitencial es la limosna. La limosna para dar, para darnos, para dar también aquello bueno que hemos recibido, aquello bueno que vamos experimentando. Fíjense entonces en esta hermosa pedagogía espiritual que debemos asumir para una verdadera conversión. Si no, todo se queda en ilusiones. Vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de Dios y compartirnos siempre mejor con los demás, para desarrollar fuerza, para desarrollar energía interior, para no andar por el mundo todos guangos, tibios, indiferentes o temerosos siempre. El mundo no nos necesita así, nuestro país no nos necesita así, nuestras familias no nos necesitan así, tibios, indiferentes y con miedo siempre. Y bueno, el Evangelio de hoy nos ilumina en mucho nuestro camino, nuestro itinerario espiritual. En 4 versículos, el Evangelio de San Marcos nos dice mucho de Jesús como nuestro ejemplo. Fíjense, encontramos a Jesús en 2 momentos de su vida en el Evangelio. Primero, en el desierto, y segundo, en Galilea, en su misión y ya predicando. Quiero proponerles solo un elemento que el evangelista muy puntualmente dice: el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto. El desierto, en las Sagradas Escrituras y en nuestra espiritualidad cristiana, es el lugar del silencio. El desierto es el lugar de la soledad, es el lugar de la prueba, es el lugar de la incomodidad, es el lugar de la tentación, pero también el desierto es el lugar desde donde Dios habla. Hay animales salvajes, es decir, peligros, pero también hay ángeles, también hay bondad. Retirarse al desierto, vivir el desierto, buscar el desierto, siempre será necesario para la toma de decisiones y para la misión. El silencio y la reflexión, por ejemplo, antes de hablar, el silencio y la reflexión antes de decidir, el silencio y la reflexión antes de discutir, el silencio y la reflexión antes de salir, el silencio y la reflexión antes de trabajar. Bueno, desierto es reflexión y diálogo, desierto es soledad y encuentro, desierto es supervivencia, pero también confianza en Dios. Queridos hermanos, hermanas, amigos, no tengamos miedo al desierto. No tengamos miedo al desierto para la toma de decisiones. Es necesario siempre. Chavos, y aquí hay muchos jóvenes, papás, no tengan miedo a la reflexión, no tengan miedo al silencio, no tengan miedo al diálogo. No todo se decide deprisa. Hay cosas que llevan su tiempo, su maduración, su reflexión, su oración. No todo debe ser ruido y espectáculo. No todo debe ser padrísimo, increíble, es lo mejor del mundo. No todo debe ser en superlativo. También la monotonía, la rutina nos ayuda a llevar nuestros pasos, a saber nuestros ritmos. No se atrapen en lo extraordinario. La vida no es una montaña rusa en la que tengamos que irnos agarrando siempre y cuidando de no caernos en cada momento. La penitencia, entonces, el ayuno, la oración y la limosna, el desierto, nos hacen fuertes y nos ayudan a ver de qué estamos hechos, y nos ayudan también a ver qué nos falta todavía trabajar. Fíjense, y permítanme terminar. Cuando, sobre todo a los mayores, cuando éramos más chicos, ¿se acuerdan que la Cuaresma era
un momento de nuestra vida muy especial. Me refiero a esto: en la Cuaresma no se escuchaba música, en la Cuaresma no se veía televisión, en la Cuaresma, por ejemplo, no se comía dulce, sobre todo los viernes, ¿no? En la Cuaresma se ayunaba, en la Cuaresma se arreglaba una despensita y se llevaba a alguien. En la Cuaresma, si se hacía un poco más de comer, se compartía con alguien más. En la Cuaresma se iba más al Santísimo, se iba más a la oración. Había diferentes prácticas que nos ayudaban a entender que estábamos en un tiempo distinto, que estábamos en un momento diferente. En la Cuaresma no se hacían fiestas, en la Cuaresma no había 15 años, bodas y todo esto, no, porque era tiempo de reflexión, de silencio, de desierto. Hoy tendríamos entonces también que pensar cada uno de nosotros, si nos la tomamos en serio, ¿qué prácticas tendríamos que hacer? A lo mejor aprender a dejar un ratito el celular, a dejar de ver series, a desconectar un poquito el internet o lo que sea. Cada uno tendría que aprender a desarrollar su propia práctica cuaresmal, familiar, comunitaria, por supuesto también. Miren, que el Señor nos ayude a darle un sentido verdadero a este tiempo santo de la Cuaresma, porque si no, viviremos la vida en la indiferencia y viviremos nuestra fe en la tibieza que tanto daño nos ha hecho y nada aporta a nuestra sociedad. Que el Señor nos conceda hacer vida nuestra fe y vivirla con pasión, vivirla con responsabilidad, vivirla con fuerza y compromiso. Que el Señor así nos lo conceda.